abre la sesión. El acta de la sesión número 161 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 162 ordinaria queda a disposición de las señores y señoras parlamentarias. Sobre la cuenta le damos la palabra a la secretaria. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, solicitud de audiencia del Sindicato Turnados Codelco Chile, División Ventanas y Sindicato Interempresa Trabajadores de Empresas Contratistas, con el objeto de exponer sobre la definición de inversión por parte de la estatal Codelco para la fundición y refinería Las Ventanas, para llevar las estándares de capturas de SO2 propuesta por la OMS 98% de captura y con ello dar cumplimiento al nuevo Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví de marzo 2022. En segundo lugar, un oficio ordinario 716 de la Comisión Nacional de Energía, por la cual envía respuesta al oficio 256 de esta comisión, relativa a las propuestas enviadas referidas a la norma técnica de inflexibilidad del GNL. Asimismo, comunica a través de oficio complementario que se ha publicado en la página de la CNE la norma técnica para la programación y coordinación de la operación de unidades que utilicen gas natural licuado regasificado. En tercer lugar, oficio reservado número 483 de la Comisión Chilena del Cobre, por el cual envía respuesta al oficio número 220, donde se solicitó supervisar las medidas adoptadas por Codelco, División El Salvador. En cuarto lugar, oficio ordinario número 91.157 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, mediante el cual envía respuesta al oficio 253, en el cual se solicitó información respecto a la nueva normativa para el rubro de las empresas de soporte técnico para producciones culturales, sociales y de espectáculos masivas. Quinto lugar, carta del presidente de la Federación Nacional Minera, ASOGEMIN, AG, Luis Gallardo, por la cual solicita la creación de una comisión investigadora por el llamado licitación nacional e internacional que fija las condiciones para explorar, explotar y beneficiar los yacimientos de litio en el territorio nacional. Sexto lugar, oficio ordinario número 1337 del Ministerio de Energía, mediante el cual envía respuesta al oficio 252, en el cual se solicitó informar sobre la presentación formulada por Axotec Chile sobre si normativamente el rubro de las empresas de soporte técnico para producciones culturales, sociales y de espectáculos masivos pueden continuar rigiéndose bajo la norma NSH-ELEC 4-2003. En séptimo lugar, la carta de la NAP, en la cual excusa la participación del gerente general de NAP, señor Andrés Roca Tagliata, a la sesión anterior por motivos de agenda, no obstante hacen presente que NAP no tiene competencias para mitigar las fluctuaciones de precio de los combustibles. En octavo lugar, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que establece el derecho a la portabilidad eléctrica. Boletín número 13.782-08. Finalmente, proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Saavedra, Barrera, Castro, don Juan Luis, Leiva, Naranjo y Santana, don Juan, y de la diputada señora Chicardini, que autoriza a la Empresa Nacional del Petróleo para distribuir y comercializar a consumidores finales gas licuado de petróleo y gas natural, correspondiente al boletín 14.664-08. Esa es la cuenta, presidente. Gracias. ¿Algún diputado o diputada telemático presencial sobre la cuenta? ¿Varios? Diputado Iguiguren. Ya, diputado Iguiguren. Ya, le damos la palabra a don Juan Luis. Gracias, presidente. Presidente, dos temas distintos. Primero que todo, presidente, creo que lo que hemos conocido la semana pasada respecto a la norma que la CNE emitió respecto al gas inflexible es, por decirlo menos, agraviante para esta comisión. Nosotros le dedicamos muchas sesiones, tal vez más de las que hemos dedicado a todos los demás temas que han sido de importancia para la comisión. Y sin embargo, la CNE no consideró para nada nuestra propuesta, que fue una propuesta unitaria, transversal, que toma las opiniones y las visiones de todos los sectores y que lo único que hace es regular el mercado que hoy día, hasta hoy día, está absolutamente desviado. Yo creo que esta comisión tiene que debiera hacer presente a la
al Ministerio de Minería su molestia por esta situación y llamar a la autoridad máxima de la CNE para que nos explique qué razón tuvo él para no considerar en absolutamente nada la opinión de esta comisión y la de quienes son parte de la industria del gas y flexible que estuvieron aquí presentes en esta comisión. Eso por un lado. Segundo, presidente, quiero oficiar y pido aquí a la comisión también, si le parece, que oficie al vicepresidente de NAMI, que nos explique por qué existe hoy día el interés de cerrar las oficinas de NAMI que están, la oficina comercial y de fomento de NAMI en Ovalle, y trasladarla a la planta, cuando eso le genera un perjuicio grave y claro a los pequeños mineros. El vicepresidente NAMI se reunió con el Ceremi de Minería Emilio Lazo Barrios, y donde se comprometió a no cerrar la planta, y en esa reunión estuvieron presentes los mineros, pero no hay nada escrito, eso es todo verbal. Yo creo en la palabra empeñada, presidente, yo todavía quiero ser de los que la creo, pero nunca está de más, si la comisión así lo considera, solicitarle al vicepresidente NAMI una confirmación por escrito de que no se va a cerrar esa planta que perjudica a los pequeños mineros en nuestra región, y que se va a mantener abierta la planta, por lo mismo se va a mantener abierta la planta comercial y de fomento que NAMI tiene en el centro de Valle, sin trasladarla a la planta Delta. Perdón, quiero rectificar, que no se va a cerrar la oficina comercial y de fomento, claro, y que hoy día para los pequeños mineros es clave y es básico que se mantenga la oficina comercial y de fomento y no se traslade esta a la planta Delta, donde les genera un perjuicio tremendo. Pero que fue un compromiso del vicepresidente de NAMI verbal. Nosotros, yo se lo solicitaría que la comisión lo pidiera por escrito para tener la certeza que se va a cumplir. Gracias, diputado Guiguren. Sobre el último punto es muy fácil. Pido la unanimidad de la comisión para despachar el oficio respecto de la planta de Ovalle y el que ésta no se traslade a la planta Delta. Respecto a las oficinas administrativas de NAMI, ¿hay acuerdo? No veo algún disenso por parte de ningún colega. Aprobado el despacho del oficio. Respecto al tema del gas inflexible, no sé qué medida concreta, porque sí, creo que obviamente le dedicamos demasiado tiempo al tema del punto de vista técnico, escuchamos a todos, hicimos un esfuerzo incluso por que no tuviera sesgo político la posición que tuviese esta comisión respecto a este tema, y salta a la vista finalmente de que no surgió efecto, no hubo ningún ánimo de diálogo por parte del regulador o del técnico en la materia, respecto a que no cambió nada su decisión respecto al gas inflexible, así que no escucho a los colegas si es que tienen alguna propuesta en ese sentido. Sí, don Juan Luis. Discúlpeme que tengo la cámara con... No se preocupe, no estamos votando, así que... Por el punto que usted señala, yo quiero solicitar formalmente que sea invitado, por no decir invitado, se puede, pero es el tenor que es lo que buscaría, siguiendo la línea que ha señalado el colega Guiguren, para que el señor ministro de Energía, a raíz de esta desconsideración, informe a la Comisión sobre el impacto en todo lo que va a significar la provisión del CNL para el periodo 2022, con los decretos respectivos, con todo lo que esto implica, la reducción de los vertimientos de energía renovable, el impacto de los costos marginales, y todo lo que de alguna manera esta normativa, que no tuvo la consideración de todo el contenido que nosotros enviamos en un informe unánime de la Comisión de Energía, que me parece a mí un súper mal precedente. Presidente, yo creo que él debe estar en nuestra comisión y aclarar este y otros puntos. Yo le he enviado a usted una copia a su WhatsApp, presidente, con el tenor del oficio y la invitación perentoria, formal, de los puntos que a mí me parece, siguiendo la línea que hemos hablado, debieran ser las explicaciones que dé la primera autoridad sobre este tema. Y lo dejo a disposición para que usted lo considere y ojalá podamos actuar en consecuencia.
muy bien, gracias diputado Juan Luis, diputada Hernando, diputada Chicardini, sobre el punto. Diputada Chicardini. Presidente, lo que pasa es que tenía la palabra pero por otro punto vario, pero yo creo que a propósito de lo que ustedes mencionan, tenemos que pedirle al Ejecutivo que se pronuncie y que efectivamente exista claridad de por qué no se adoptaron o no se recogieron las sugerencias que se emitieron, ¿no es cierto?, desde la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y a lo mejor también podríamos sumarlo al punto vario que quería señalar con respecto a la licitación del litio, presidente. Yo creo que es necesario tener al Ejecutivo presente en la comisión. Ya son dos temas en cuestión. Uno que ya creo que todo Chile, ¿no es cierto?, se enteró a través de lo que significaba el levantamiento de esta licitación del litio, una vez más entregarlo a privado. Dijimos de que habíamos quedado pendientes con una sesión especial. Entonces, ahí a lo mejor nos podría rectificar la secretaria Cristina. Sí, aquí la secretaría, diputada Chicardini, me señala que se excusó el ministro Procuriza por el tema, el ministro elegido por el tema Expomin, y que justamente por eso es que concurre ahora, que lo tenemos incluso en sala de espera en este minuto. Ah, perfecto. No, eso, presidente, o sea, yo quiero tener... Pero ahora va a hablar en esta sesión, vamos a tener claridad del tema de la licitación. No lo tenía incorporado los puntos de tabla, pero obviamente creo que es válido, es pertinente, dado la gravedad, la importancia y que la coyuntura pública sí que lo demanda, y no veo motivo alguno para que el ministro Llobet se resista justamente a responder preguntas respecto de este punto, si no lo vamos a tener que volver a citar para otra ocasión. Y eso es doble pérdida de tiempo tanto para él como para nosotros también como parlamentarios, el duplicar una sesión en ese sentido. Así es. Sí, súper. Y lo otro, feliz. Voy a recoger la propuesta del diputado Juan Luis Castro, no tengo a la vista mi teléfono, pero lo voy a ver luego, pero vamos a invitar obviamente a la CNE a las explicaciones respecto a su posición respecto al gas inflexible. Y como se señaló por parte del diputado Guigure, la cantidad de sesiones que le dedicamos al tema, en la cual finalmente no hubo ningún tipo de diálogo republicano, acercamiento, escucha activa respecto a las propuestas, que finalmente van a tener un costo importante respecto a los consumidores. Y eso al final del día es lo más grave. Así que también ambas propuestas van a ser escuchadas en esa línea. Diputada Hernando, que también tiene... Muchas gracias, presidente. Un punto varios. Quiero pedir al Ministerio de Minería que se refiera a la planta de ENAMI de Taltal. Este es un pasivo medioambiental que ha sido identificado y requete contraidentificado, y ha habido compromisos de los últimos 3 presidentes de la República en términos de erradicar esa planta y sacarla porque está en la ciudad y al lado de una escuela. Y durante el gobierno pasado se hicieron todos los estudios para trasladarla. Sin embargo, últimamente lo último que sabemos es que la ENAMI, lejos de materializar el compromiso de traslado, ha solicitado la posibilidad de ampliarla donde está. Entonces, en ese contexto de agresión medioambiental una vez más a esta zona de sacrificio, quisiera conocer cuáles son los planteamientos del Ministerio y en qué está lo del traslado de esta planta procesadora de ENAMI de Taltal. ¿Aló? ¿Tiene algún problema la diputada Hernando? Ahí sí. Vamos a despachar el oficio respectivo también por parte de la colega parlamentaria. Ahora sí, entramos entonces a la tabla. Le damos la bienvenida de manera telemática al señor ministro Juan Carlos Llobet. Tenemos 2 puntos, más el tercero planteado por parte de la diputada Chicardini, que nos parece más que pertinente respecto al tema del litio. Y
le vamos a dar la bienvenida, y el orden, a lo menos que nosotros habíamos convenido, que es previamente conocido, se refiere a, primero, el tema del aumento mundial del precio del petróleo, su impacto en Chile, las políticas, ya sea regulatorias o administrativas o vía operatividad de NAP, que se implementarán respecto de contener esta escalada alcista, que obviamente con un costo importante, y también en el elemento inflación, hoy día que se discute tanto a propósito del tema de los retiros, porque recordemos que el valor del petróleo no solamente genera un efecto respecto del combustible y el transporte, sino que además tiene un efecto multiplicador, porque todos los rubros, el tema transporte justamente es una variable en la fijación de precios, cuando obviamente un polinomio que tiene bastantes rubros, y en ello obviamente puede generar un efecto súper inflacionario respecto a la economía en su conjunto, más allá del tema de transporte. Entonces me imagino yo que el Ministerio tiene alguna política respecto al MEPCO u otras en ese sentido. Y en segunda índole, el informe preliminar respecto del mercado del gas en Chile, respecto al informe evacuado por la Fiscalía Nacional Económica, periodo 2010-2020. Así es que, en ese orden, le damos la bienvenida al ministro Llobet. Muchas gracias, presidente. La comisión, efectivamente el lunes no pude estar me tocó inaugurar la Expo Min, una feria minera muy importante, y por eso no pude participar. A ver, yo tengo aquí primero hablar un poco del tema del petróleo, luego el de la Fiscalía, ¿no? Y el tema del gas, y anoté también el tema del litio, que sería pertinente que pudiéramos gastar algunos minutos, y me acompaña aquí José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, si nos queda tiempo, también podemos al final hacer referencia al tema de la norma de gas inflexible, que se mencionó en los comentarios iniciales de la comisión. Déjenme partir por el tema del petróleo. En este tema voy a ser relativamente breve, porque lamento si se frustra las expectativas que quizás la comisión tenía. Me pareció importante venir porque había sido citado, pero ustedes saben bien, los precios del petróleo que pagamos los consumidores en Chile dependen básicamente de dos cosas. Una, el precio internacional del petróleo, o quizás tres cosas. El precio internacional del petróleo, que desde luego sobre el cual no tenemos ninguna injerencia. Chile es un país chico, no producimos prácticamente nada de petróleo. Todo lo importamos una porción importante como petróleo crudo que se refina en las instalaciones de la refinería de NAP. Otro porcentaje se importa como producto terminado, pero esencialmente somos tomadores de precios de los mercados internacionales. Esa es la primera variable sobre la que no tenemos ningún control. Y eso obviamente es bien sabido. Lo segundo que influye es el dólar. Estos son commodities que se transan en los mercados internacionales en dólares. Y sobre el dólar, claro, el gobierno no tiene control tampoco. El Estado, digamos, no tiene control. El Banco Central, tangencialmente, alguna influencia indirecta. Pero claro, la coyuntura política en la que estamos y ciertas iniciativas que se han impulsado en los últimos meses han generado incertidumbre que está influyendo en el alza del tipo de cambio. Y eso efectivamente es una causa más bien interna, que influye también al alza en los precios que enfrentan los consumidores finales, lamentablemente. Y tiene efecto también en la inflación, obviamente. Y la tercera variable son los impuestos. Los precios que pagan los consumidores finales son la suma del precio internacional en dólares convertido a pesos más los impuestos. Nosotros, como sabe bien la Comisión, lo hemos discutido otras veces, tenemos para los combustibles, digamos, que se usan en transporte, básicamente, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles del MEPCO, que en esencia funciona por la vía de aumentar el impuesto que se recauda cuando el precio del combustible baja, y así amortiguar a la baja, y en esos momentos se almacenan o se guardan recursos para que cuando el precio suba, el impuesto baje y amortigue el alza. Ese mecanismo, desde luego, como es una herramienta tributaria, la administra el Ministerio de Hacienda, como debe ser. La Comisión Nacional de Energía apoya en ciertos cálculos técnicos, pero no tiene injerencia en la administración de esa herramienta. Y esa herramienta sí tiene un mecanismo que hace que las alzas o las bajas sean graduales, amortigua la transición hacia arriba o hacia abajo
poniendo un tope que está definido en otra moneda, pero en pesos son poco más de 6 pesos por semana, ¿sí? Nosotros, el precio internacional de los combustibles, como sabe bien la Comisión, tuvo una caída muy importante, el petróleo, a raíz de la crisis del COVID, llegó a niveles de $20 el barril en algún momento, y después con la recuperación económica ha venido teniendo un alza importante, que en el caso chileno, como dije, se ha acoplado con el alza generada en parte por la incertidumbre local en el tipo de cambio. El mercado del petróleo además internacional es un mercado la oferta está bastante concentrada. Hay pocos países que concentran una porción muy significativa de la producción, que además están organizados, hay un cartel, como sabemos. Entonces la OPEP ha ido aumentando las cuotas de producción, pero más lento de lo que ha subido la demanda, y por lo tanto el precio ha tenido un alza importante. Y más allá del funcionamiento del mercado, es poco lo que el Ministerio, digamos, de Energía puede hacer en esa materia. Esa es la verdad. Ahora, si uno sale un poco de la coyuntura, y esto sí es un tema que más estratégico y de política pública, la pregunta respecto a qué hacer con el uso de combustibles fósiles, entre ellos el petróleo, es una pregunta compleja, porque hay dos visiones que de alguna manera se contraponen. La primera, una visión más de largo plazo, que tiene que ver con la agenda de cambio climático y de contaminación y de congestión en las ciudades, y ahí hay bastante consenso muy transversal entre todos los expertos de que nosotros debiéramos gradualmente en el tiempo ir dejando de usar combustibles fósiles y petróleo. Nosotros lanzamos hace un par de semanas la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que lo que busca es cumplir metas muy ambiciosas de manera tal de ir usando menos vehículos de combustión interna que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Acuérdense que el transporte genera un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, y una cifra parecida a nivel mundial. Entonces, si nosotros no somos capaces de dejar de usar petróleo en el transporte, va a ser difícil que paremos el cambio climático a tiempo. Entonces, la agenda climática y también de contaminación de las ciudades, porque el petróleo genera contaminación local, hay consenso en que esa agenda nos debe impulsar a ir generando los incentivos y las señales para que usemos cada día menos petróleo y no más petróleo. Por razones ambientales, también por razones geopolíticas, porque si no dependemos energéticamente de unos pocos productores que además, como dije, están organizados. Entonces, esa es la agenda de largo plazo hacia la cual Chile debiera ir avanzando. Ahora, en el corto plazo es verdad que eso tiene un efecto en los presupuestos de las familias, digamos, en algunas pymes y algunos bienes directos de consumo por el efecto que tienen a través del transporte. Pero eso no es mucho más lo que puedo agregar respecto del primer tema del petróleo. Respecto al segundo tema, un poquito, como son temas distintos, me gustaría dar la posibilidad de que los colegas puedan hacer alguna pregunta, duda o planteamiento al respecto. Se ofrece la palabra, tanto los telemáticos como los presentes. Diputado Guigure. Presidente, por intermedio suyo, dos cosas. Uno, me gustaría que el ministro en alguna manera se pronuncie después por el tema del gas inflexible, que conocimiento tenía él de la norma, pero yendo a la pregunta que usted me está haciendo, yo creo que me gustaría preguntarle, en vista, ministro, de la variación de los precios del petróleo y del gas en el mundo entero, ¿no es cierto?, donde su aumento ha sido bastante exponencial, ya prácticamente ha doblado el precio que tenía. Me gustaría preguntarle sobre un tema más bien logístico, que va más allá del valor de los precios, el valor del petróleo, sino que es cómo está planificado, asegurado el suministro de gas de aquí a 4 o 6 meses más, ministro. ¿Hay planificación? ¿Se ha estudiado la manera de enfrentar los próximos meses prácticamente con una situación que ya conocemos de una alza muy alta en el valor de los precios del petróleo y del gas? El ministro. Gracias, presidente. Respecto al petróleo,
sugiero que el tema del gas lo podemos conversar al final, después de hablar del segundo tema de la tabla, y hablamos de la norma de gas y podemos hablar del abastecimiento de gas también. Pero respecto del petróleo, la ENAP, que es el importador más importante, y algunas compañías distribuidoras, sobre todo Copec, que es la más grande, tiene importaciones directas. Nosotros hemos tenido reuniones con ellos periódicamente, tuvimos reunión hace pocos días, de hecho, y estamos monitoreando el abastecimiento de combustible. No vemos problemas de abastecimiento de combustible en Chile. Es un mercado muy grande, muy profundo. Las compañías están tomando resguardo para anticipar los pedidos, y no vemos que eso vaya a tener problema en el horizonte que nosotros estamos mirando. Otra cosa es el precio. Una puntualización. Diputado, perdón, no alcancé a escuchar esa parte de la pregunta, perdón. Hacerle un punto... Que no sabía, estaba bien. No. Solamente, ministro, estoy pensando en la prevalencia que pudiesen tener los mercados asiáticos y europeos frente al mercado chileno, y si eso está considerado, nada más. Sí, está considerado, lo hemos discutido con las compañías, y las compañías tienen contratos, tienen relaciones de largo plazo con sus proveedores, y toda la información que nosotros tenemos es que puede haber un efecto en precio, por razones obvias, porque es un mercado abierto y con precio volátil, pero no debiéramos tener problemas de abastecimiento. Ahora, la crisis internacional en el tema de los combustibles es una crisis que es compleja hoy día, ¿no? Tanto en gas como en petróleo. Pero nosotros lo estamos monitoreando de cerca, en contacto con las compañías, con la ENAP, que tiene un rol muy importante, y se están tomando las medidas para asegurar el abastecimiento, así que no debería haber ninguna razón de preocupación. ¿Algún otro colega le gustaría intervenir? Diputado Kuchel. Me gustaría saber al ministro si es que, más que este monitoreo, reuniones, tiene contemplado una política directa, como hemos dicho, más que el tema del transporte como un commodity visto de manera aislada, que obviamente genera un impacto sistémico respecto a toda la economía. Vale decir, aquí cuando la inflación es lo relevante, toda la fijación de precios, muchas veces finales, están asociados al rubro transporte, como un elemento destinado o que es parte obviamente de la cadena productiva de cualquier industria o servicio. Y en consecuencia, ¿hay contemplado alguna política pública directa respecto al tema del MEPCO o derechamente respecto de impuestos específicos, a lo menos de carácter estacional o temporal respecto de lo que va del año 2022? Porque es obvio que justamente vamos a pasar ahora, porque viene el invierno en el hemisferio norte, a la mayor demanda de combustible debido justamente al destino de calefacción de ese sector. El hemisferio norte es el que más consume hoy día hidrocarburos, y obviamente va a generar un efecto respecto de nosotros, que debiéramos haber tenido incluso en este ciclo un comportamiento de precios más bajo. Así que ¿tiene algún instrumento, algo más audaz que el simple monitoreo por parte del Ejecutivo, cuando veo que el tema inflación es tan complejo obviamente en nuestra economía, y allí obviamente debiéramos tener las alertas no solamente desde el punto de vista sectorial, sino que por ejemplo de Hacienda o de algún otro agente económico en la materia? Preguntarle al ministro si le ha enviado los antecedentes o han sido requeridos por parte de otros agentes económicos que me imagino están igualmente preocupados respecto al precio del petróleo, como digo, no de manera aislada, sino que respecto al efecto del global de la economía, allí donde todos hablan hoy día justamente del precio, de la inflación como una de las principales preocupaciones o prioridades por parte de la Hacienda Pública. Esa es la pregunta del señor ministro. Sí, presidente, como dije, en materia de abastecimiento no vemos problemas, y en materia de precio nosotros no tenemos ningún control sobre el precio internacional. Tangencialmente, las distintas políticas que se han impulsado en los últimos meses desde los distintos actores políticos están influyendo en el dólar, y lo han dicho todas las autoridades económicas en distintos escenarios, digamos, y en el propio Congreso. La principal razón detrás de la inflación tiene que ver con los retiros de los fondos de pensiones, digamos, el incentivo que eso está generando. Entonces, la verdad que eso escapa del ámbito de acción del Ministerio de Energía. El MEPCO es un mecanismo que ha funcionado bien. Los precios de los combustibles internacionalmente están en un ciclo de alza,
Pero antes tuvimos un ciclo de baja y el MEPCO está cumpliendo su rol de amortiguar, tal como amortiguó las bajas, está amortiguando las alzas. No hay mucho más que pueda yo agregar en este tema, presidente. Gracias, presidente. Quiero consultar al señor ministro por su intermedio respecto de dos situaciones que vemos que están sucediendo en Europa, y quiero consultar qué probabilidad tenemos de que nos sucedan a nosotros. Uno es el desabastecimiento de combustible en Inglaterra a raíz de la poca disponibilidad de choferes, y el otro, que me acabo de enterar de la posibilidad de que haya un blackout en Austria con problemas energéticos y también de agua, debido, como insinuaban aquí tanto el diputado Eguiguren como el diputado Silver, por el aumento de demanda eventualmente en el próximo invierno. Gracias. Ministro Llobet. Sí, gracias, presidente. Respecto de la situación en el Reino Unido, la información que nosotros tenemos es que esa situación de desabastecimiento no tiene que ver con el acceso del Reino Unido a combustibles, tiene que ver con la capacidad logística de distribuir esos combustibles en las estaciones de servicio. Problemas que se gatillaron más bien por el Brexit, ¿no es cierto?, por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y el efecto que eso tuvo en el acceso a conductores que en muchos casos eran de nacionalidades distintas y que perdieron su capacidad de trabajar en el Reino Unido. No estoy al tanto de la situación específica del mercado eléctrico de Austria. Ahora sí, en términos más generales, el mercado europeo depende en buena medida del gas que abastece Rusia, es como un 40% depende de Rusia. Hay una tensión ahí entre Rusia y Europa por el abastecimiento de gas. Rusia está cumpliendo los contratos, Europa le está pidiendo más suministro de gas natural, cosa que Rusia no está necesariamente haciendo. Hay en discusión el desarrollo de un nuevo gasoducto desde Rusia a Europa, y eso es parte de la ecuación que hay en estos momentos. Hay algunos países de Europa que han ido retirando sus centrales a carbón, por ejemplo, y nucleares, entre ellos Alemania. En los últimos meses la generación eólica, que ha sido importante, antes de eso ha caído, han tenido menos generación eléctrica con viento de lo que habían planificado. Entonces esa combinación, más la recuperación económica y el aumento de la demanda en Asia, ha hecho que haya una estrechez en los mercados de gas, digamos, de Europa. Y eso tiene repercusión en la generación eléctrica y en los precios de la electricidad. Ojo con eso, hay varios países de Europa en que los precios de la electricidad de los clientes finales han tenido alzas muy importantes, entre ellos España, cosa que en Chile, como sabemos, no ha ocurrido porque los precios están estabilizados. Entonces, no sé, es una situación que nosotros estamos monitoreando porque los mercados energéticos están muy interconectados, pero por el momento, como les digo, no vemos razones en el corto plazo de preocupación. Muy bien, está todo muy bien, parece. Ya, le damos la palabra al ministro Llobet para que se refiera ahora al segundo punto de la tabla respecto de la situación del gas y el informe lapidario de la Fiscalía Nacional Económica. Para todos es de conocimiento público la situación de escándalo que motivó el sobreprecio acreditado por esta institución pública, que es bastante independiente, seria, técnica, respecto de otras investigaciones que ha llevado adelante. Todos tuvimos a la vista lo acucioso de este informe preliminar, y obviamente, más que referirnos a este informe, que es por todos conocidos, para no agotar tanto tiempo en él, nos gustaría la reacción del Ejecutivo respecto de esta materia. Muchas gracias, señor ministro. El informe, como usted dijo, es público, es conocido. Es muy duro el informe respecto de la situación del mercado del gas, sobre todo el gas licuado. Pero es un informe preliminar, eso es lo primero que hay que decir. Un informe preliminar, ahora hay un periodo en el que las distintas partes van a poder hacer su descargo. El informe hace un diagnóstico tanto del mercado del gas licuado de petróleo, el CLP, que se venden en cilindros, digamos, en balones, en bombonas, y del mercado del gas natural. Hay que recordar que el mercado de gas licuado, digamos, del GLP, es un mercado que no está regulado en Chile. No está regulado, no al menos desde el punto de vista de la competencia. Es un mercado abierto y competitivo, o en teoría debiera ser competitivo. El Ministerio de Energía, la única, digamos, regulación que hace es a través indirectamente de la SEC, que regula ciertos aspectos de seguridad, ¿no es cierto?, de los cilindros, entre otras cosas.
y de la intercambiabilidad de cilindros entre distintas compañías, pero es muy agotado, es un mercado que opera libremente. Lo que dijo la Fiscalía en esencia, como ustedes saben bien, en el mercado del GLP, es que hay indicios de poca intensidad competitiva, o sea que las 3 compañías que operan en ese mercado no están compitiendo suficiente y que esa falta de intensidad competitiva podría tener efecto en los precios de los clientes finales, ¿no es cierto? Y además lo que hace la Fiscalía, como parte de su rol, es hacer recomendaciones de cambios normativos que puedan, digamos, resolver el problema que identifica en su informe. Es importante decir que nosotros hace un año hablamos con la Fiscalía Nacional Económica, yo hablé personalmente con el fiscal, cuando se inició esta investigación, este estudio, y los equipos del Ministerio cooperaron durante toda la elaboración del estudio con la Fiscalía Nacional Económica, con antecedentes, con discusiones, análisis, para llegar a las conclusiones que ha presentado la Fiscalía. Nosotros hemos dicho que vamos a tomar las recomendaciones de la Fiscalía, las vamos a evaluar, considerar, vamos a esperar el informe final de la Fiscalía y vamos a presentar un proyecto de ley al Congreso que nos permita en el plazo más corto posible corregir los problemas que tendría este mercado para efectos de asegurar que la competencia siempre funcione en beneficio de las personas, que es lo que todos queremos. El informe también analizó el mercado del gas natural, el gas de red, ¿no es cierto? Y en particular analizó mucho... Ministro, una interrupción. No sé, ¿usted está consciente que el cuadrienio legislativo de esta administración termina en marzo? El informe definitivo va a estar listo en el mes de diciembre. O sea, usted está diciendo que recién en el mes de enero, a 60 días prácticamente de dejar su cartera, salvo usted sea renovado por una administración distinta, vamos a recién conocer un proyecto legislativo que estemos en condiciones de analizar en esta comisión, para precisar el sentido y alcance y la literalidad de sus palabras. O sea, las alternativas que tenemos son dos, ¿no? La verdad es enviar un proyecto de ley a partir de un informe preliminar, que por preliminar sabemos va a tener antecedentes nuevos en su versión final, que van a aparecer de la opinión y los antecedentes que lleguen todos los actores relevantes. O esperamos ese informe final. Es una cosa que podemos evaluar y nosotros estamos abiertos a tener esa conversación con el Congreso. Nosotros tenemos apertura en eso. Pero si la propia Fiscalía ha dicho que va a haber un informe final, parece tener sentido que escuchemos y entendamos los antecedentes que van a aportar. Pero ¿cuál es su decisión? Porque yo estoy interpretando lo que usted acaba de decir. Nosotros estamos analizando el informe de la Fiscalía, estamos conversando con muchos actores y nos vamos a formar una convicción lo más rápido que se pueda, a efecto si tiene sentido esperar el informe final o entrar con un proyecto antes, ¿no? Pero no es una decisión que hayamos tomado todavía. Lo tenemos que hacer todo lo rápido que se pueda, pero hacerlo bien. Porque como estaba diciendo antes, presidente, en la Fiscalía también hace mención, por ejemplo, al mercado del gas natural, que se reguló en el año 2017, identifica un posible problema de integración vertical entre Metrogas y una compañía hermana comercializadora, problema que se habría generado porque un artículo transitorio de esa ley promulgada en ese momento generó un espacio para esta desintegración, digamos, que genera, o esta integración en una separación de la compañía que estaría generando, a juicio de la Fiscalía, un problema. Eso da cuenta de que hay que hacerlo bien, porque si lo hacemos muy rápido, y por hacerlo rápido nos equivocamos, en 4 años más podemos tener un problema que pudimos haber evitado si lo hacemos bien. Eso es lo único que yo estoy diciendo. Entonces, estamos analizando los antecedentes, conversando con los distintos actores, para efecto de presentar un proyecto. Cuando estemos seguros de que la recomendación que vamos a hacer al Congreso tiene sentido. Entonces, por ejemplo, el mercado GLP, como dijimos al principio, es un mercado que no está regulado. No está regulado desde el punto de vista de la competencia. Habría que hacer una regulación desde cero. Es un mercado muy importante para las personas. La Fiscalía, por ejemplo, propone impedir que las 3 compañías dominantes en ese mercado participen en distribución minorista. Pero hay que entrar en el detalle de eso, porque, por ejemplo, los clientes cuando llaman a comprar un balón de gas, no llaman directamente a uno de los 5.600 pymes que le van a hacer la entrega física del balón en su domicilio. En general, llaman a una compañía que tiene un call center, que es una de las 3 compañías grandes, que centralizan los pedidos y después coordinan con sus distribuidores locales.
Entonces la pregunta es, si nosotros vamos a impedir que eso ocurra, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando que cada uno de los 5.600 distribuidores tenga su propio canal de atención al público? Con teléfonos distintos. O sea, hay que entrar en el detalle. Esto no se puede hacer, intervenir un mercado de esa magnitud y de esa importancia para las personas sin prestar atención a todos los detalles. El equipo está trabajando todo lo rápido que podemos. Entendemos que este es un tema de mucha urgencia. Como digo, venimos trabajando hace un año con la Fiscalía y vamos a hacer el proyecto y vamos a presentarlo al Congreso tan pronto como sea posible, pero cuando estemos seguros de que la recomendación o la propuesta que le vamos a hacer al Congreso tiene sentido y efectivamente va a beneficiar a las personas. A ver, doy la palabra a los colegas parlamentarios para que hagan preguntas, pero yo aquí la verdad estoy un poco impresionado porque esto ya ha pasado más de un mes respecto de este informe, fue lapidario, los consumidores se sienten esquilmados prácticamente por una década, es un informe bastante largo y uno hubiera esperado precisiones respecto del ministro respecto al tema del gas, más que sentir que estamos impresionados, que es un tema grave, que es un tema escandaloso, pasar de los adjetivos calificativos a las acciones y decir que un gobierno que va de salida en el mes de enero simplemente nos va a presentar un proyecto cuando prácticamente no queda legislativa, la verdad es que creo que solamente, disculpe señor ministro, usted pudo hablar, yo estoy dando incluso la palabra que los colegas lo puedan hacer, pero quiero que terminemos. Usted acaba de decir que recién, cuando termine este informe, en el mes de enero, vamos a tener la propuesta del Ejecutivo a sabiendas que está terminando incluso su mandato. Que al final del día es como decir, prácticamente cuando nos estemos yendo, vamos a entregar una propuesta para que la tome o no la legislatura que viene o el gobierno que va a entrar a partir de marzo del 2022. Eso ya de por sí es, creo que un poco falta de proactividad y un marasmo respecto a un tema que de manera palmaria la propia Fiscalía Nacional Económica llamó a la alerta en un sobreprecio que en términos de volúmenes poco conocemos ningún sector económico, tan así que ya hay una propuesta de parlamentarios en esta comisión que seguramente vamos a comenzar a tramitar. Nosotros mismos tenemos otra propuesta en otra línea, pero yo digo, ¿cómo los parlamentarios con menos equipos técnicos que la que tiene el propio ministerio es capaz o no es capaz de elaborar una propuesta seria, pertinente, que se haga cargo de un tema que es escandaloso respecto al precio del consumidor final, a sabienda de este oligopolio entre tres empresas en el cual se alerta de la distribución geográfica, de cómo no se llegan a estos 5.600 pequeños y medianos distribuidores respecto al tema del gas, y no hay equipos técnicos que tengan en cuenta el sentido de urgencia en esta materia. Yo, como digo, ministro, yo esperaba mucho más de esta presentación. Pensé que ya había pasado más de un mes respecto al informe de la Fiscalía Nacional Económica y había una propuesta seria por parte de la administración Piñera en esta materia. Es un tema sensible para los consumidores, principalmente para los adultos mayores. Este es el medio de calefacción, el medio que se ocupa para cocinar, y como digo, o sea, el simplemente decir, vamos a esperar el informe preliminar, estamos conversando, es como decir, estamos en eso, y estamos en eso es lo que de alguna manera indigna a los ciudadanos respecto de las acciones concretas que tienen que tomar el Ejecutivo, el ministro de Energía en la materia, más que simplemente manifestarnos o solidarizar respecto a la situación de escándalo respecto de esta materia. Entonces, le pediría precisión. Si es que se va a ver un proyecto de ley, ¿cuándo se va a presentar? ¿Qué es lo que va a hacer el ministro de Energía en la materia? Aquí no le estamos preguntando al ministro de Educación, no le estamos preguntando al ministro de Salud, estamos viendo reacciones al ministro de Energía respecto del tema del gas. Y tener lugares comunes en la materia creemos que profundiza aún más la distancia que tienen los ciudadanos respecto a las autoridades en esta materia. Así que le doy la palabra a más parlamentarios respecto al tema, pero le pediría un poquito más de precisión en un tema tan sensible como el tema energético. ¿Algún colega parlamentario? ¿Se ofrece la palabra? Diputada Hernando, veo que está levantando la mano. Diputada Marcela Hernando.
No, le damos la palabra entonces al ministro y un problema técnico ahí. Ministro. Sí, gracias, presidente. Para ser preciso, yo no he dicho que vamos a presentar algo en enero, no sé dónde salió eso. Solo hemos dicho que este es un informe... Es que, a ver, yo quiero ser preciso porque aquí hay gente que está siguiendo esto. No. Cuando usted está hablando me pidió que lo dejara terminar, ahora tenor, sería mi turno, sí, ¿no? yo doy la palabra y yo estoy conduciendo esta sesión. Así que, por favor, esto termina en diciembre, el informe preliminar, entonces en enero es la fecha en la cual usted se hace cargo respecto de esta situación. Simplemente eso. Le doy la palabra. Yo voy a hacer una intervención y espero que poder terminarla sin interrupciones, porque si no es difícil continuar con la conversación. Nosotros hemos dicho que este es un informe preliminar de la Fiscalía. El informe preliminar tiene que haber un informe final y eso da cuenta de que la propia Fiscalía estima que antes de fijar una posición final tiene que escuchar las opiniones de otros actores que no han dado su opinión, ¿sí? Y la manera seria de hacer política pública es escuchar a todos los actores involucrados para hacer buena legislación, para que no nos pase lo que ha pasado otras veces, que hacemos las cosas y después nos damos cuenta varios años después que tenían problemas. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, si nosotros llegamos a la convicción, después de conversar con muchos actores, de que tenemos una solución clara respecto de cómo arreglar el problema que en su informe preliminar ha identificado la Fiscalía, vamos a presentar ese proyecto de ley al Congreso. No necesariamente habiendo esperado el informe final, pero sí habiendo llegado a la convicción de que la solución que estamos proponiendo va a generar los efectos que queremos. Entonces, yo no he dicho enero, solamente para que quede claramente establecido en la sesión. Ahora, respecto del final del gobierno o no final del gobierno, salvo que alguno de los miembros de la comisión piense que alguno de los gobiernos que puede ser electo no va a considerar que este tema es urgente, yo no veo mucho problema, porque esta tramitación debiera tener continuidad en la próxima legislatura, porque yo me imagino que hay consenso muy amplio en que este es un problema que hay que resolver. Así es que, en cuanto tengamos una convicción respecto de cuál es la mejor manera de arreglar este problema, vamos a presentar ese proyecto de ley al Congreso y espero tener el apoyo para poder tramitarlo de manera acelerada. Y que como esto lo está viendo bastante gente, ¿cuándo usted se va a formar una convicción? ¿Lo va a releer el informe? ¿Lo tiene que conocer de nuevo? Porque el informe es bastante duro, lapidario, preciso, entrega recomendaciones a la autoridad, y la autoridad usted, pues, ministro. Entonces, comprométase con una fecha de ingreso del proyecto. Y le damos la palabra al diputado Eguiguren. Eguiguren, pues estaba reflexionando el ministro Llobet. Gracias, presidente. Presidente, la verdad es que yo creo que si está claro el informe y está claro además que falta competencia, ¿por qué esperar? Yo siento en esto yo estoy con el ministro de Ambiente que es importante empezar, pero hay que empezar ahora. ¿Para qué seguir esperando, ministro? Yo creo que la discusión hay que empezarla ahora para hacerlo como usted dice. Pero también trabajemos en ello todos y hagamos una discusión con tiempo para llegar a conclusiones y a resultados positivos para la gente. Yo, sinceramente, a mí lo que me preocupa es que no se vaya a repetir un escenario parecido al de otras veces en que explota la bomba y no tenemos cómo reaccionar. Partamos ahora, hagamos las discusiones entre todos ahora. Y en esto ojalá que la comisión sí tenga oídos en el gobierno para poder darse a entender y para poder también manifestar nuestras posiciones, nuestras ideas, nuestras propuestas y entre todos podamos evacuar una propuesta, una salida, un plan que realmente sea beneficioso para la ciudadanía. Y hagámoslo con tiempo, porque yo creo, presidente, que tenemos que ya iniciar y partir. Estamos en una situación muy grave, muy delicada, muy compleja, que no permite seguir esperando, sino que ya iniciar un trabajo responsable, serio, profundo, para poder lograr tener
una salida que beneficie a todas las chilenas y los chilenos. Muchas gracias, diputado Eguiguren. Ministro. Gracias, presidente. Nosotros compartimos la urgencia de tener una solución lo más pronto posible para las personas. Eso es lo más importante. Pero tener una solución pronto implica tener un buen diseño de cuál va a ser la política que resuelve el problema. Y en cuanto a eso esté, cuenten con que vamos a presentar ese proyecto al Congreso y vamos a tener los espacios necesarios para tramitarlo. Espero contar con la contribución de todos. Desde luego, entre ahora y ese momento, todas las opiniones que tengan los parlamentarios de esta comisión respecto de cómo perfeccionar el mercado de distribución minorista de gas licuado pueden ser recibidas y incorporadas en el proyecto de ley que vamos a presentar al Congreso. Y si quieren, en una próxima sesión podemos contarles cuál es el avance de ese proyecto, pero esperamos poder presentarlo lo más pronto posible. Diputada Hernando, que sigue levantando la mano, tiene la palabra. ¿Algún otro parlamentario tiene alguna pregunta, alguna duda? Diputado Eguiguren. No, solamente decir que yo apoyo al ministro, pero que no vaya a pasar lo mismo que pasó con la norma técnica, ¿no? Y del gas inflexible, donde no se nos escuchó. Eso es lo que yo quiero dejar claro para que de verdad la opinión de esta comisión sea escuchada y sea tomada en consideración por el gobierno. Gracias, diputado Eguiguren. Bueno, faltó que el ministro dijera, estamos en eso, porque no se compromete con ninguna fecha. Nosotros vamos a tomar como acuerdo tramitar los proyectos de iniciativa parlamentaria. Si el Ejecutivo puede presentar indicaciones, bienvenidas sean, o alguna propuesta o opinión, también la tomaremos en consideración, pero nos da una pena amarga que después del escándalo transversal instalado en la sociedad respecto al tema del gas aún no exista una opinión concluyente, técnica y alguna propuesta vía mensaje al Ejecutivo en la materia, que estemos en condiciones de manera proactiva de dar urgencia en la comisión. De verdad es bastante triste el cómo estamos terminando esta sesión respecto a un tema que motivó el escándalo nacional sin que el Ejecutivo a la fecha tenga alguna medida en la materia. Le damos entonces la palabra al Ejecutivo para que se refiera ahora respecto al tema del gas inflexible. Señor Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto al gas inflexible, si a usted le parece, está con nosotros José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión, que es el organismo que ejecutó la norma, que puede profundizar en cómo se recogieron las sugerencias de la Comisión y la forma final que tomó la norma de gas inflexible. Si le parece, presidente, podemos pedirle a José Venegas que intervenga. Por supuesto. Gracias, presidente, y gracias, ministro. Nosotros, efectivamente, siguiendo el procedimiento legal, que es lo que nos corresponde, ¿no?, del proceso consultivo para llegar a esta norma, procedimos a terminar el procedimiento emitiendo la norma, pero con la tranquilidad de que efectivamente, y haciéndonos cargo de las indicaciones que nos dio la Comisión de Minería y Energía, entendemos que las aplicamos casi todas, ¿no? Yo las tengo aquí anotadas, de hecho, algunos de los preceptos más fundamentales y lineamientos que esa honorable comisión nos dio se referían a no impactar en los precios. Estamos 100% seguros que la norma emitida no impacta en los precios de los consumidores. También se refería a privilegiar a las energías renovables no convencionales. El sentido de la norma fue precisamente el privilegiar a las energías renovables no convencionales, de mucho mejor manera que lo había hecho la norma de 2016. Y eso conecto con otro de los lineamientos que estaban indicados por esa honorable comisión, que era que el efecto de la inflexibilidad del gas fuera muy excepcional. Efectivamente, a través de lo que hemos emitido como norma, la excepcionalidad está garantizada por la vía de que en los años en que no haya problemas de sequía y no haya condiciones de insuficiencia, la estimación es que la uso de inflexibilidades de GNL va a ser sumamente excepcional, justamente de eso se trata. También había un lineamiento de esa honorable comisión de que no hubiera cuotas
definidas para las compras de GNL. La norma emitida de ninguna manera establece cuotas burocráticas ni pone ninguna burocracia al mecanismo de compra, que sigue siendo absolutamente soberano y prerrogativa de las empresas que compran. Así que nosotros entendemos que la norma emitida, y puesto que en las indicaciones de esa comisión no había cosas más específicas que estos lineamientos, ¿no? Porque la comisión nos entregó estos lineamientos que nosotros creemos se acogieron íntegramente en la norma emitida. Si hubiera algunos elementos que ustedes creen que no fue así, lo podemos ver, digamos, e indicar, pero nosotros creemos que la norma emitida se ajusta plenamente a estos lineamientos. Además, lo agradecimos en un oficio que se envió hace algunos días, y donde explicamos cómo entendíamos que había perfecta alineación entre los objetivos de esa comisión y la norma, y como digo, cumplió los plazos reglamentarios y oficiales para el proceso consultivo que está definido por la ley, y entendiendo que aquí hay una finalidad que es justamente no castigar a las energías renovables para que no sigan sufriendo con las inflexibilidades, procedimos a emitir la norma, y más aún decir que la norma incluyó un efecto súper y muy especial, justamente de cara a la emergencia que estamos viviendo por sequía y al importante uso de los combustibles y del gas natural en esta emergencia, privilegiando ciertamente y garantizando, primero, que las empresas tengan las señales correctas para echar todo el gas natural que vamos a necesitar en los próximos meses, sin ningún tipo de traba, ni cuotas, desde luego, ni pérdida de la prerrogativa y de la flexibilidad para que traigan ese gas. Así que entendemos, como digo, señor presidente, que la norma emitida se hizo cargo 100% de las indicaciones de esa honorable comisión. Gracias, señor Venegas. Le vamos a dar la palabra al diputado Juan Luis Castro o al diputado Guiguren, quienes se han referido en extenso a este tema. Diputado Guiguren. Yo lamento muchísimo que la CNE no haya, como se solicitó, no haya, antes de emitir la norma, informado a la comisión para poder tener nosotros al menos una opinión respecto a ella, porque de verdad que el trabajo que se hizo aquí en esta comisión fue un trabajo no producto de que estábamos en la mejor de las condiciones, que queríamos en el fondo ocupar el tiempo en aquello, era porque de verdad aquí existe un problema grave que había que atender, que había que regular, que había que mejorar como mercado, y se trabajó intensamente en ello. Nosotros lo que solicitamos en el informe era, además de que se nos informara de la norma que se estaba que se iba a entregar antes de que se hiciera público, y eso no sucedió. Yo de verdad que lamento mucho que la desconexión de la CNE con el Poder Legislativo, lamento mucho la desconexión del señor Venegas con esta comisión, y la verdad es que yo creo que espero que en el futuro el Ministerio, por lo menos el Ministerio de Minería y Energía, tenga en este caso una mayor y mejor relación, y que no se vuelva a suceder este tipo de cortocircuito que hoy día se ha producido con la CNE. Lamento mucho lo sucedido y nada, yo creo que si el señor Venegas, como tantas veces ha ocurrido, dicta cátedra y el resto para él no existe, bueno, yo creo que no es la mejor de las formas de trabajar en el mundo público, y menos cuando hay una ciudadanía que reclama mayores regulaciones, mayores certezas que hoy día no existen. Gracias, diputado Guiguren. ¿Algún otro parlamentario quisiese intervenir respecto al tema? Yo la verdad este tema... ¿Sí? No, se paró el diputado Guiguren, veo. No, porque no quiero que se quede esa sensación en el diputado Guiguren. Sí, se paró el diputado Guiguren. No, quiero ofrecerle
que nos transmitiera como un poco más de, o sea, más específicamente cuál de sus preocupaciones o sugerencias no se había recogido en la norma que se publicó, pero quizás esperamos que vuelva y podemos volver al tema más adelante. Mire, yo creo que, señor ministro, yo creo que no hay más palabras, la Secretaría me corrige, no hay más palabras solicitadas. De verdad, este tema nos está un poco más distante. Aquí el diputado Juan Luis Castro también nos envió una carta que vamos a despachar si se dedicó mucho tiempo al tema del gas inflexible, y la verdad que hay muchos parlamentarios que sienten que no han sido escuchadas sus propuestas. Aquí el ministro le iba a contestar. Ministro, tiene la palabra. Sí, no, gracias, presidente. Lo que decía el diputado Eguiguren es que el espíritu siempre es recoger y escuchar las sugerencias o las recomendaciones de los distintos actores, y ese ha sido el espíritu del Ministerio y el espíritu general de la CNE, y en este caso específico nosotros pedimos especialmente, y yo lo conversé personalmente con José, de que pudiéramos considerar seriamente todas las recomendaciones que se habían presentado de la comisión. Entonces, quizás sería bueno, dado que estamos aquí reunidos, está José y está usted aquí presente, que el diputado Eguiguren, por su intermedio, presidente, nos pudiera decir cuál específicamente de sus recomendaciones le parece que no quedó bien reflejada en la norma, a efectos de poder comprender bien eso. Bueno, que hay un ánimo, lo que pasa, ministro, bueno, se le van a hacer llegar las propuestas respectivas, como digo, se le quedaron muchas sesiones al tema, muchas. Aquí hay una sensación de que hay una suerte de sordera cognitiva, en términos de que las cosas que se proponen, hay una disposición de que se hace como se escucha, pero nada de eso fue recogido en el informe técnico respecto de la CNE, y eso genera de alguna manera incertidumbre. Como digo, yo no participé yo de manera exhaustiva de este punto en particular, por eso hacía mención del énfasis que le puso el diputado Eguiguren en la materia, con un ánimo muy colaborativo, lo mismo del diputado Juan Luis Castro, y nada de ello se plasma en el informe respectivo. Si está la posibilidad de volver a revisarlo, el diputado Eguiguren va nuevamente a enviar los antecedentes del caso, pero como digo, vamos a llegar aquí hasta el fin de la sesión. Y como digo, hay una sensación de que nos estamos desconectando con el mundo de Bill CIPAP, del Ejecutivo en esta materia, que tiene una visión muy distinta a la que percibe la ciudadanía de lo que es la urgencia, la proactividad, entender el ánimo y sentido de proactividad que debe descansar respecto al tema del gas, por ejemplo, que para mí de verdad me da una pena amarga el que no tengamos una propuesta ya más de un mes respecto al informe de la Fiscalía Nacional Económica. Y como digo, estamos en eso, es una palabra tan descriptiva muchas veces de la burocracia estatal en estos tiempos, que como digo, genera solamente más distancia respecto a lo que debiese ser el rector de las políticas energéticas en esta materia, cuando están en la agenda pública y con la prioridad que el ciudadano requiere a esta materia. Diputada Chicardini. Sí, presidente, sí. Presidente, está escuchando atentamente al ministro de acuerdo a los distintos puntos, pero no sé si es que me perdí de algo o no se va a referir a la licitación del litio, porque usted estaba ya como culminando, si es que no me equivoco, presidente. Tiene toda la razón, estamos poniendo término a este punto, pero tiene toda la razón. Si el diputado se puede referir al tema del litio, más pertinente aún. Diputado Eguiguren. Presidente, yo no tengo problema en iniciar una discusión, si quiere, y puede venir el señor Venegas para acá cuando lo requiera, porque aquí lo que ha existido ha sido siempre diálogo. Respecto a las cuotas, y la verdad es que a mí no me queda nada claro, porque efectivamente esto el informe no se pronuncia de cuotas, pero a mí me encantaría que fuera mucho más preciso, porque sinceramente no se llama cuota, pero se le pone un límite al gas inflexible, y si eso no es cuota, yo no sé qué es, no tengo idea qué es, pero en fin. Yo creo que acá lo más importante, y no tengo problema en empezar a dialogar, o sea, a discutir,
Pero lo más importante es lo que no ha habido, es la falta de diálogo, la falta de voluntad de lograr puntos de encuentro. Aquí se trata de imponer. Si al final del día, señor Venegas, oye, ministro, si el perjudicado no va a ser ni usted ni nosotros, va a ser Chile. Entonces pongámonos un poco más enfocándonos en las personas, en la gente, que en los propios egos que hasta el altura del partido no reditúan nada. Gracias. Y a solicitud de la diputada Chicardini, salvo lo tratemos el próximo miércoles, le pediría al señor ministro si pudiese referirse al tema del litio, que es un tema muy sensible en la opinión pública. Recordemos el tema o los compromisos en materia de electromovilidad y desarrollar una industria asociada en esa línea. Uno ve la situación de Argentina, por ejemplo, que ya está desarrollando su industria en esa línea. Y la ministra, la diputada Chicardini, quería que usted se refiriera al punto. Presidente, si me permite la Secretaría y me habilita la función de compartir pantalla, tengo un par de láminas que nos pueden ayudar a ver el tema. Por su intermedio, Presidente, si me autorizan. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve en honor al tiempo que tenemos, pero... A ver, lo primero que hay que entender es que, como se ha dicho, el mundo va a necesitar minerales críticos para la transición energética, que es esencial para frenar el cambio climático, ¿no es cierto? 3/4 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero vienen del sector energía, 1/4 más o menos del sector transporte, en el que las baterías de litio van a ser esenciales. Entonces, Chile, vamos a verlo después, pero tiene las mayores reservas de litio del mundo, y tenemos, por lo tanto, una responsabilidad de suministrar esos materiales, esos minerales, y además una enorme oportunidad de participar en ese mercado, ¿no es cierto? Entonces, como muestra esta lámina, el mundo va a necesitar esos minerales críticos. Cuando uno ve, ¿no es cierto?, los distintos países están estableciendo metas de carbono neutralidad muy ambiciosas, eso lo sabemos bien, no voy a gastar tiempo en eso, pero no solamente aplicaciones que usamos en nuestra vida cotidiana, como los teléfonos, digamos, los computadores, sino que también la electromovilidad necesita muchísimo litio, sobre todo por la necesidad de las baterías, ¿no es cierto? El gráfico que hay al lado derecho muestra cómo se espera que la demanda de litio aumente, se multiplique por 4, casi por 4, digamos, en los próximos años, de manera muy, muy acelerada, en la medida que los países van saliendo de los combustibles fósiles como el petróleo y van adoptando aceleradamente vehículos eléctricos que necesitan baterías de litio. Entonces la oportunidad, es el primer punto, es gigantesca, y la responsabilidad de Chile de proveer esos minerales es gigantesca también. Ahora, cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos años, el panorama para Chile no es muy auspicioso. Nosotros tenemos más del 44% de las reservas mundiales de litio. Duplicamos a Australia, que es el segundo, o sea, tenemos las mayores reservas del mundo de litio de lejos. Pero a pesar de eso, nuestra participación de mercado en litio viene cayendo sistemáticamente en los últimos años. Tuvimos incluso más que 40% en algún momento de esa participación, han ido cayendo, y se espera que si no revertimos esa tendencia en el año 2030, a pesar de tener las mayores reservas de litio del mundo, vamos a haber llegado a apenas un 17% de participación de mercado, y como ustedes pueden ver aquí, nosotros somos el color rojo, el color negro que es Australia. Todas las proyecciones muestran que va a seguir aumentando sistemáticamente su producción y por lo tanto su participación de mercado. Entonces la pregunta que nos enfrentamos como país es ¿cómo logramos revertir esa tendencia? Veníamos de 42, vamos encaminados al 17. ¿Cómo logramos revertir esa tendencia, aprovechar nuestra reserva y aumentar la producción de litio en nuestro país? El Estado tiene un rol esencial en el reimpulso, digamos, de esta industria. El Estado es el dueño absoluto y exclusivo, inalienable y prescriptible de todas las minas, ¿no es cierto? Nosotros, aquí hay toda una complejidad, digamos, legal en la que no quiero gastar demasiado tiempo, pero lo que sí es importante es que el litio es una sustancia no concesible y la forma a través de las cuales se puede aprovechar el litio y otras sustancias que están en esa categoría es directamente por el Estado, empresas del Estado, concesiones administrativas o contratos especiales de operación, famosos CEOLES, que es lo que estamos licitando hoy día, ¿cierto? El Ministerio de Minería, el órgano
que está a cargo de estos procesos de otorgamiento, por ejemplo, de los contratos especiales de operación de litio, y además la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene que entregar cuotas para comercializar productos de litio, ¿sí? Hoy día la producción de Chile, entre paréntesis, el litio la hacen 2 compañías que operan en el Salar de Atacama, como sabemos, y que tienen contratos de arriendo de pertenencias que son del Estado a través de la Corfo, por las cuales pagan ingresos muy importantes. Casi el 50% del precio del litio lo recauda el Estado a través de esos contratos que operan estas 2 compañías. Aquí no me voy a detener en todo el detalle de esta información pública, pero lo que queremos hacer en esencia es otorgar contratos especiales de operación de litio para poder aumentar la producción, aprovechar nuestras reservas y facilitar el acceso de nuevos entrantes al mercado. Este es un mercado en que históricamente hemos tenido 2 actores, necesitamos más actores para aprovechar todo el potencial que tiene Chile. Vamos a licitar 5 cuotas de 80.000 toneladas de litio metálico que se van a hacer operativas a través de estos contratos especiales de operación. Cada oferente va a poder ofertar por 1 o por 2 cuotas y solo podrá adjudicarse un máximo de 2 cuotas. Los contratos van a tener una duración máxima de 29 años, contados desde la adjudicación, digámoslo así, o la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato, a menos que se acabe esa cuota antes de ese plazo final. Y se le va a exigir a las contrapartes que tienen que mostrar avances en los primeros 7 años, de lo contrario van a perder los contratos. El Estado va a recibir pagos muy importantes. Primero, un pago al partir para poder recibir la cuota, y ese pago se va a definir en la licitación. El que hace el pago más alto al Estado es el que se va a ganar las cuotas, ¿no es cierto? Y además hay pagos establecidos en el tiempo como porcentaje de los ingresos, ¿sí? Otra cosa que es importante, los contratistas van a tener que entregar toda la información técnica y científica, digamos, que hayan obtenido durante la ejecución de las operaciones, y esa información va a quedar a disposición del Estado, digamos, para hacerla pública para el desarrollo del mercado. Obviamente este proceso, las bases de licitación, el decreto de aprobación y todos los documentos de respaldo pasaron por la debida toma de razón de la Contraloría General de la República. Y esta licitación de los contratos especiales de operación, y esto es bien importante, no alteran el hecho de que el litio no es concesible, ¿no es cierto?, ni cambia otros aspectos del marco regulatorio. Este contrato solamente autoriza a explorar, explotar y en el fondo extraer estas sustancias de litio, siempre y cuando, y esto es importante, las compañías cumplan de forma estricta toda la institucionalidad ambiental. Entonces este contrato especial de operación no es un sustituto de los permisos ambientales. Las compañías que se adjudiquen estos contratos van a tener que, a continuación, si no tienen los permisos ambientales, obtener esos permisos ambientales a través del proceso que establece nuestra institucionalidad, ¿no es cierto? Entonces, con todos los procesos participativos, con la participación de todos los entes públicos, etcétera. Esta licitación, además, es totalmente compatible con otros mecanismos que busquen desarrollar proyectos de litio en el futuro, y es complementaria, o sea, se suma a las cosas que Chile ya está haciendo. Corfo, como dije, en el Salar de Atacama. Codelco tiene un CEOL otorgado desde el 2018 y está haciendo trabajo, investigación, ingeniería para tratar de explotar litio en el Salar de Maricunga. Todos estos esfuerzos se suman a estos CEOLs que vamos a entregar ahora. Y como dijimos al principio, este monto licitado es un monto que debiera permitir a Chile mantener y no seguir perdiendo participación de mercado en el mercado del litio. Y como digo, la licitación busca incentivar la exploración de nuevos recursos. Nosotros tenemos muchas reservas, pero hemos invertido poco en exploración. Este proceso va a ayudar a explorar mejor los recursos que tenemos en litio y así poder explotarlos y no seguir perdiendo, como digo, participación de mercado. Eso es un resumen, presidente, y encantado contestar preguntas de los miembros de la comisión. Gracias, ministro. Diputada Chicardini. Sí, presidente, a ver, obviamente que con una sensación súper amarga de lo que expone el ministro, nosotros pensábamos de que podríamos haber avanzado durante estos 4 años, toda vez que ustedes recibieron como gobierno también lo que fue la posta del anterior a propósito de un estudio, una investigación, un dossier, todo lo que significa este recurso estratégico, este mineral importante que podría ayudarnos justamente, como usted señalaba, ministro, por su intermedio, presidente, el futuro, lo que hoy día también hablamos en términos de innovación, de cómo incorporamos mayor tecnología para el cuidado también de un escenario
complejo en términos, ¿no es cierto?, de la crisis medioambiental que existe a nivel planetario. Tenemos que exigir y tenemos que avanzar en desafíos importantes y yo creo que falta ahí, presidente, ese rol que debiese asumir el Estado. Lo que se traduce en esta licitación, a grandes rasgos, uno podría deducir, ¿no es cierto?, que es, presidente, seguir perpetuando lo que ha sido, ¿no es cierto?, la entrega de estos recursos a privados. ¿Dónde está el valor agregado? ¿Por qué no se hicieron esas políticas públicas antes, ministro? ¿Qué es lo que está haciendo su cartera con respecto al litio? Yo veía ahí, ¿no es cierto?, solamente hablar de cuotas para poder avanzar ya en la producción, pero y si el día de mañana la nueva Constitución nos dice de que vamos a nacionalizar nuestros recursos minerales en este caso, y el Congreso tendría, ¿no es cierto?, el desafío de avanzar a lo mejor en la creación de una empresa nacional del litio, por ejemplo, esto que ustedes han levantado en las últimas semanas dice todo lo contrario, pues, ministro, y a mí eso es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que quiere hacer el Ejecutivo entonces en este caso? ¿Dejar este negocio armado e instalado antes de que ustedes se vayan, ya que está en retirada, ¿no es cierto?, el gobierno del presidente Piñera? Me preocupa porque es muy mala señal. Yo quisiera saber cuáles son las medidas de cuidado y de protección al medio ambiente, por ejemplo, cuando se levantó esta licitación. ¿Hay algún impacto en el agua de algunas comunidades? ¿Cómo ha sido, ¿no es cierto?, muchas de las denuncias y reclamos y finalmente el malestar de lo que pasó en la zona norte de nuestro país? No sé, ministro, varias cosas. O sea, si usted me pregunta, tengo muchas dudas de esta licitación y no me lo aclara, más bien me deja más dudas con las que yo venía a la comisión a escucharlo muy atentamente. Me quedo con eso, presidente. Gracias, diputada Chicardini. ¿Algún otro diputado respecto al punto? Diputada Marcela Hernando. No. Ministro, bueno, un poco la misma línea, o sea, todos vimos el tema de la licitación. Yo creo que aquí no hay un tema de legalidad que uno pueda observar a priori, sino que tenemos un disenso de fondo, y allí nos gustaría explicaciones respecto a cuál es la política que toma el gobierno en esta materia. Nosotros hubiésemos esperado una suerte de clúster energético que hubiese generado valores agregados respecto de el litio. Todos sabemos la ventana o la ventaja comparativa que tiene Chile en esta materia, y acá en el fondo lo que se nos dice, vamos a entregar casi por 30 años, porque eso es lo hecho, estos contratos, 29 años, según usted explicó, la posibilidad de explotar y llevarse justamente como un commodity, como lo hacemos en el sur respecto de los bosques que se van vía chips y luego vuelven como valores agregados luego a nuestro industrial retail como muebles u otro, a las industrias justamente que desarrollan el chips que nosotros vendemos sin ningún proceso productivo asociado. Uno ve países como Argentina que están desarrollando una industria de electromovilidad bastante importante, están produciendo vehículos, están produciendo bicicletas eléctricas, y acá ni siquiera estamos desarrollando baterías, que es como el desde básico cuando uno quiere generar mano de obra, valores agregados, riqueza, tecnología, desarrollo, respecto de uno de los temas que va a tener mayor ultraactividad respecto de las últimas décadas. Recién comentábamos el tema de los combustibles, donde somos absolutamente dependientes, prácticamente un 80% del petróleo es obviamente importado, no tenemos muchos elementos más que el MEPCO u otros instrumentos para defendernos respecto a la volatilidad, respecto a los combustibles, y aquí estamos justamente a la inversa. Tenemos la riqueza en términos económicos respecto a lo que es la electromovilidad. Hay países como en Europa continental, en el viejo continente, donde al 2030 van a dejar justamente la dependencia o producción de vehículos asociados al diésel o al petróleo, justamente para pasar a la sustitución del litio u otros medios alternativos. Y aquí no vemos ninguna proactividad
o valor agregado que en Chile podamos hacer respecto de esta materia, más que simplemente bajo una tasa, un precio, el regalar, como digo, el litio por los próximos 30 años. Así que le dejo la palabra, señor ministro. Como digo, esto no es un tema de Contraloría o de toma de razón, sino que el cómo se están llevando a cabo las decisiones de una política pública respecto al tema energético de mayor largo plazo y de mayor altura de mira. Gracias, ministro. No, gracias, presidente. En honor al tiempo voy a ser breve, pero respecto del valor agregado del litio, a mí también me encantaría que nosotros pudiéramos fabricar baterías de litio en Chile, pero nosotros, cuando uno estudia el tema, se da cuenta que el litio es un porcentaje menor al 10% del costo de la batería, digamos, ¿no? Entonces, sí, el problema es que los otros materiales que se necesitan para fabricar baterías no se producen en general en Chile. Y por eso el mercado de la batería en general está cerca de los mercados donde se producen los productos que usan esa batería, los autos, por ejemplo, y la electrónica, porque ahí se recibe el litio de Chile, digamos, los otros materiales de otros países se ensamblan y se suben a los autos o a los equipos electrónicos. Si tratáramos de hacer eso en Chile sería muy ineficiente porque estamos muy lejos, tendríamos que traer todas esas cosas del resto del mundo a Chile y después mandarlas de vuelta a China, a Europa. Entonces, hay bastante consenso en los que han estudiado el tema que es difícil que Chile, aunque tenga ventaja en litio, tenga ventaja en batería por la razón que acabo de explicar. Respecto de los vehículos eléctricos, nosotros lanzamos la semana pasada la estrategia de electromovilidad y pusimos una meta, entre varias otras, pero una meta es que al 2035 no se comercialicen más en Chile vehículos con motores de combustión interna, ¿no es cierto? Y eso vuelve a la discusión que tuvimos al principio de esta sesión, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado con qué incentivos o señales damos en materia de uso de petróleo, porque si queremos efectivamente avanzar con decisión y convicción hacia la electromovilidad, tenemos que dar las señales correctas para que la gente migre desde los vehículos de petróleo a los vehículos eléctricos. Entonces, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, son contradictorias. También yo me quedo con un sabor un poco confuso en el sentido de que al principio de la sesión se nos critica de que no estamos haciendo suficiente cuando quedan pocos meses para que termine el gobierno en materia de gas. Pero ahora al final de la sesión se nos critica de que estamos haciendo algo antes que termine el gobierno en materia de litio. Entonces es un poco confuso eso. Y respecto de la expresión de que se está regalando el litio, eso no es así. Lo que estamos haciendo, como expliqué en la presentación, claro, brevemente porque no tenemos mucho tiempo, pero es que esto es una licitación. Las compañías que operen esos contratos de explotación especiales de operación de litio van a pagar todos los años una regalía al Estado, ¿no es cierto? Y además, para poder adjudicarse este contrato, van a tener que hacer un pago y va a ganarse el contrato el que haga un pago más grande. Entonces, el que esté dispuesto a, después de cubrir sus costos, compartir la mayor parte de las utilidades con el Estado, es el que se va a ganar los contratos. Entonces, las licitaciones competitivas son la mejor manera de que el Estado capte la mayor parte de los recursos que genera la explotación del litio. Ahora, respecto al tema ambiental, el tema ambiental no es un tema que se resuelva al adjudicar contratos especiales de operación de litio. Ese es un problema por el que tiene que velar el sistema de evaluación de impacto ambiental. No es materia que tiene que resolver el Ministerio de Minería. Eso lo tiene que resolver el sistema de evaluación de impacto ambiental. Parte del problema que tenemos hoy día es que distintos actores empiezan a inmiscuirse en los roles que la institucionalidad le otorga a otros actores, ¿no es cierto? No es rol del Ministerio de Minería, no tenemos las competencias, los equipos, los procedimientos, las facultades legales para poner requisitos ambientales. Eso es materia del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y tener un CEOL no significa tener un permiso ambiental. Un CEOL es una condición necesaria pero no suficiente. Quienes tengan CEOL van a tener que obtener su permiso ambiental de acuerdo a lo que establece la institucionalidad. Entonces, esto es un complemento a lo que ya está haciendo la Corfo, el Estado a través de la Corfo en el Salar de Atacama, en el Salar de Atacama, bien digo, y lo que está haciendo Codelco en el Salar de Maricunga a partir del CEOL que el propio Codelco tiene. Ahora, si la Convención Constitucional o un futuro gobierno tomara una decisión, como dijo por su intermedio presidente la diputada Chicardini, que ella no es la primera autoridad o representante a quien le escucho esa propuesta, lo he escuchado de otras personas también,
En ese momento habrá que tomar las medidas para ejecutar esa política. Chile, entre paréntesis, ha sido muy exitoso y es líder en materia de cobre con un modelo mixto. Tiene empresas públicas y privadas. De hecho, en los últimos años prácticamente todo el aumento de producción de cobre en Chile lo han hecho las compañías privadas. Tiene compañías medianas, pequeñas y grandes, tiene compañías chilenas y extranjeras, ¿no? Ese ha sido el modelo chileno que ha sido exitoso. Y en litio estamos tratando de impulsar eso también, cooperación público-privada para aprovechar las ventajas que tenemos en litio, no seguir perdiendo participación de mercado en un mercado que va a ser esencial en el futuro. Y una última cosa, y con esto termino, presidente. El litio, siempre que hablamos de litio, se politiza, se complejiza, se tensiona, y lo único que hemos ganado con eso es que no hemos sido capaces como país de aumentar la producción de litio. Venimos perdiendo sistemáticamente participación de mercado. Los únicos que ganan con las polémicas que generamos entre nosotros en Chile respecto al litio son los otros países que ganan y ganan y ganan participación de mercado. Entonces, aquí tenemos que ser racionales, tenemos que ponernos de acuerdo y tratar de aprovechar el potencial que tenemos, porque de lo contrario, lo único que va a pasar es que ese litio va a quedar ahí, no lo vamos a poder aprovechar y otros países van a seguir aumentando su participación de mercado. Gracias, ministro. ¿Algún parlamentario para cerrar el tema? Diputada Chicardini. Sí, presidente, o sea, mire, el gobierno es siempre bien caperuzo para querer, ¿no es cierto?, mezclar peras con manzana y que la gente malinterprete las cosas. Acá hay dos cuestiones muy distintas. Una es un proyecto que debiese ingresar el Ejecutivo a propósito de un informe categórico que se conoce ya hace bastantes semanas atrás y que dice relación con un oligopolio y que al final del día el costo, ¿no es cierto?, de las cuentas de la luz, los montos son tremendamente altos y daña el bolsillo de todos los chilenos y chilenas. Eso es lo concreto y que tenemos que resolver, y el responsable para aquello es el gobierno. Y como yo escuchaba al ministro, a propósito que él puso, ¿no es cierto?, el tema sobre la mesa, efectivamente uno deduce, ¿no es cierto?, de que usted quiera dejar el proyecto bien a la cola del gobierno para que otro asuma el costo de lo que ustedes no quieren hacer, porque cuando uno habla de achicarle el negocio a los poderosos, a ustedes les molesta y les sale roncha. Entonces, cuando acá estamos hablando de otra cosa, nada que ver, que dice relación con una licitación con respecto a un mineral estratégico en nuestro país, ahí sí que son bien rapiditos para poder hacer las cosas, porque finalmente es mantener un negocio que está errado y que yo creo que dejó en evidencia lo que sucedió con Sukimich y que a todas luces creemos de que tenemos que nosotros como Estado avanzar para ver cómo le sacamos provecho a un mineral estratégico y que, dicho sea de paso, también el Estado cumpla un rol importante en aquello. Dicho eso, presidente, me quedo con la misma duda. Siento y creo, ¿no es cierto?, de que hoy día el gobierno no ha querido ser sincero, no ha querido también abrir la transparencia como debe ser en estos temas, también con el Congreso Nacional, porque desconocíamos completamente que había una licitación. ¿Y por qué les digo de que como a última hora tratando de sacarlo así como, no sé, ojalá que nadie se entere o que nadie participe? Porque yo entiendo de que esto era en julio, no sé por qué lo hicieron ahora. Y además, ¿por qué, presidente, por su intermedio le pregunta al ministro, tan poco tiempo para generar mayor participación en este tremendo negocio? Se lo pregunto yo porque es bien acotado, es bien restringido, entonces me preocupa también aquello. A propósito de lo que me decía el ministro, me dio espacio también para hacerle ahí varias preguntas más que surgieron en sus palabras, presidente. Gracias, diputada Chicardini. ¿Algún otro colega parlamentario quiere hacer uso de la palabra? No hay más intervenciones. Ministro Llobet, para cerrar. Sí, gracias, presidente. Respecto de los plazos, son los plazos usuales en una licitación de este tipo. Nosotros estamos teniendo conversaciones abiertas con inversionistas y compañías chilenas y latinoamericanas. Hicimos otra sesión con compañías europeas, otro con compañías, digamos, asiáticas. O sea, estamos haciendo todo un proceso de difusión, de aclaración de dudas, digamos, para traer la mayor competencia posible, que es lo que queremos generar, porque eso maximiza los ingresos para
para el Estado. Así que esa es la probabilidad además de atraer compañías que tengan la tecnología y el expertise para poder aprovechar el potencial que tiene Chile. Respecto de la mención a los poderosos, no tengo mucho que decir ahí, simplemente no lo comparto. Yo he dado en esta comisión varias veces muestra de completa autonomía. Tramitamos junto con esta comisión una ley corta que tuvimos en distribución, por ejemplo. Tuvimos la oposición de todas las compañías eléctricas, no tuvimos ningún empacho en aprobarla. Así que yo creo que es más productiva esta conversación cuando nos salimos de los adjetivos y de los calificativos, digamos, que no nos ayudan en nada a avanzar en la agenda que queremos avanzar en materia de energía y minería. Así que no tengo mucho más que agregar, presidente. Agradezco el espacio y quedo a su disposición, como siempre, para poder profundizar en cualquiera de los temas, si es que así la comisión lo requiere. Muy bien, muchas gracias. Con esto hemos dado cabal cumplimiento a la tabla del día de hoy y se procede a levantar la sesión agradeciendo a los invitados del Ejecutivo, por supuesto a los parlamentarios que nos han seguido a través de cámara online y nuestro canal y otras plataformas telemáticas. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Thank you.